Bueno, buenos días. Mi trabajo comienza citando a la doctora Carbonari en el marco del Seminario de Historia Regional del Profesorado de Licenciatura de Historia en la UNI, donde ella dice que a fines del siglo XIX el cambio historiográfico posibilita que lo regional deje de ser visto como un complemento de lo macro, ¿no? Todo espacio tiene su historia y toda historia se plasma en un espacio determinado. Se pueden dialogar las fuentes, los documentos. Y aquí, en el Archivo Histórico de General Lavalle, hay dos fuentes muy ricas, que son las que me han permitido realizar este trabajo de investigación de un tema que quizás no es común tratar, que a veces vamos a una palabrita no muy académica, que es un tema tabú, que a veces no se habla de lo que es la prostitución en sí, pero que existió y hasta fue reglamentada por el Estado, ¿sí? Hay dos fuentes que trabajé, que es la ordenanza municipal del día 29 de noviembre del año 1921, la ordenanza número 4, y en el gobierno de Víctor Ojeda, y las actas de sanidad. El archivo de Lavalle tiene en su haber 2 libros de actas, donde constan más de 400 mujeres inscritas, reglamentadas, que nos dan cuenta, porque yo tomé este periodo histórico, porque es la fuente. Las fuentes me llevan a estos periodos históricos. No significa que no haya habido prostitución antes ni que no haya habido después. Hace unos meses atrás, haciendo la reseña histórica del hospital municipal, en una parte muy pequeña leo en un archivo que el médico en 1907 debía venir a Lavalle por la prostitución, por las prostitutas. Entonces ahí otro indicio más. Y después hay unos testimonios también algunos aspectos del archivo y unos testimonios orales de prostitución en el 50, en los 60, pero yo me baso en lo que es el periodo de la fuente, ¿no? Son dos fuentes en las cuales dialogan. Yo traté de hacer dialogar a las dos con elementos que tienen que ver, que son muy significativos de las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué se reglamenta la prostitución? Precisamente porque se tolera, ¿no? Son preguntas que quizás un interrogante que me hice y cuál fue mi objetivo. El tema de legalizar la prostitución, obviamente que está unido a la inmigración, a la llegada del ferrocarril y a la red de trata de blancas, porque también llegó a nuestro país ese flagelo, ¿no? Y organizaciones que legalizaban y que reglamentaban la prostitución. ¿Pero por qué se reglamenta el Estado, mejor dicho, no las organizaciones? Porque la prostitución está vista a comienzos del siglo XIX dentro de una política de higienismo. Y era uno de los males de la época, como el alcoholismo, como las enfermedades venéreas, también lo era la prostitución. Entonces, eso hizo que los estados quisieran regularla, precisamente, sobre todo por el tema de las enfermedades que cada vez se transmitían más. Esa reglamentación hace que las localidades del interior, cada una con sus particularidades, dicte sus ordenanzas, ¿no? Y en esas ordenanzas era muy estricto con el control higiénico, donde una vez por semana el médico debía ir a controlar a la mujer y si encontraba alguna enfermedad venérea debía desafectarla y no volver a ejercer la prostitución. Obviamente que también hablan estas actas de la marginación social. La Casa de Tolerancia estaba ubicada en un sector del pueblo alejado, que en ese momento no estaba totalmente poblado. Y ellas eran totalmente invisibilizadas. Por eso también con este trabajo vengo a darles voz. Ellas podían salir al pueblo solamente los viernes de 15 a 17 horas, lo establece la ordenanza. No podían verse en el pueblo ningún otro día, ningún otro horario. Y la regente debía ser muy recta en esto. Si se veía una prostituta en la calle o alguna enfermedad, la que realmente tenía que pagar una multa muy elevada al Estado era la regente de la casa. También para hacer este trabajo, de basarme en la bibliografía de la doctora Carbonari, hizo un recorrido historiográfico de cuándo se comienza a trabajar la prostitución en Argentina. Tengo registro de Marina Hernández, que es de la década del 70 en Latinoamérica, en Centroamérica, y acá en la Argentina, la Universidad Nacional de Rosario, con la historiadora Mujica, es la primera vez que ella trabaja la prostitución reglamentada. La historiadora Mujica sostiene todo este cuestión, bueno, tomé sus textos sobre la cuestión del control social, del higienismo, ¿no? Y cómo son mujeres totalmente invisibilizadas, pero que a la vez hay una necesidad de reglamentar algo que estaba mal para la sociedad. O sea, si vemos una cuestión muy también contradictoria, ¿no? Y hay varios autores como Comandini, Marina Hernández, que se dedican que trabajan la prostitución en sí, y yo bajé estos autores a lo que es lo nuestro, o sea, a cómo pude dialogar con esta fuente.
Al trabajar las actas, ¿no? Ahí veía muy bien lo que Mujica también sostiene, de qué es lo que debe tener una mujer que está en la red de trata de blanca. Y precisamente en las actas está su nombre, su apellido, su color de piel, si tiene algún rasgo, la forma de su cara, y también el escribir y la procedencia. La mayoría de las mujeres que figuran son de la Europa del Este. Bueno, que muchas de las provincias también argentinas, de diversas provincias, y en su edad se observan mujeres, porque deberían ser mayores de 18 años, hasta aproximadamente 35 los registros que tengo, ¿sí? Estos datos nos vienen a mostrar, ¿no? El origen social, étnico de estas mujeres. Hace poco, hablando con la doctora Pérez Zavala, que es con quien yo trabajo en la historia local de una mirada muy antropológica, queríamos ver las fuentes y ver si realmente podemos tener allí un rasgo indígena en estas mujeres, una cuestión etnográfica. Eso aún lo estamos trabajando. Entonces, en estos espacios del interior, lo que yo me propuse con este trabajo es darle visibilidad a aquellas invisibilizadas, en este caso las mujeres de la Casa de Tolerancia, pero también en sí, más allá de estas mujeres totalmente olvidadas y que nadie conoce, porque yo es la primera vez que hablo en general de Valle de este tema. Hace mucho que estoy con este trabajo, recién el año pasado lo puse en Jovita, pero era un desafío ponerlo en mi pueblo, ¿no? Entonces no lo pude hacer, en el marco del encuentro de historia, obviamente, pero darle voz a estas mujeres del prostíbulo, las prostitutas olvidadas, las que nadie sabe que existieron, pero que existen, y que están, y que aún sus voces se oyen. Y que también han marcado la historia, esa mujer chacarera, esa mujer sufriente. El Valle tiene historia de mujeres muy olvidadas. Y algunas mujeres que figuran en los registros están como asociadas a instituciones, pero son contadas, pero las invisibilizadas no están. Y acá voy a hacer algo que luego una cuestión de trabajarlo día a día. Hace un año y medio, el 5 de junio del año 2023, fuimos a las urnas los levallenses. Y por primera vez en la urna, una mujer ganó la intendencia municipal. Cuando ella asumió, yo sentí que en ella se hacía justicia por estas olvidadas. Porque el primer intendente, que hoy tengo el honor de trabajar a su lado, primera mujer, el ejecutivo, ¿no? Desde que hay intendencia municipal en Levalla, que así lo tenemos en 2023, fines de 2023. Se viene como a reivindicar a la mujer levallense en sí, a las invisibilizadas, a las que trabajaron y a las que están. Somos el resultado del esfuerzo de todas ellas. Así, por las prostitutas de Levalle, estoy acá, por darles voz, por darles visibilidad. Muchísimas gracias.